Alintuta, buenas noches, Alintuta Cachu, Allintuta yachachi. Alintuta, Allintuta Alintuta, yachachi. Alintuta. Caipiña, Mayhenman es la pregunta del día de hoy. Aprenderemos a cuál. Entonces, hoy día nuestra tarea es conocer el Mayhenman. Mayhenman apanqui, nos dice. Mayhenman wauhei, Mayhenman panay. Utilizamos esta pregunta. Es una pregunta bien usual, estimados amigos. Y les voy a explicar detalladamente este temita para que podamos entender, ¿ya? Entonces, la tarea que estamos aprendiendo hoy día o lo que estamos aprendiendo es el Maijin. ¿Qué es Maijin, profesor? Imat Mare. Maijin se forma de dos vocablos que vienen de Maijin, que vendría a ser, en este caso, cuál, ¿ya? ¿Cuál? Y el sufijo man. ¿Qué es el sufijo mal? El sufijo de orientación. ¿A cuál? Recuerden, ¿no es cierto? ¿A cuál? Man. Entonces, este es el sufijo que estamos utilizando. Man apanqui, man. Y nos dice todavía un poquito la teoría. ¿Qué cosa nos dice? Y matan y yachachihuanchis. Nos da la idea de que, ¿ya? Realizamos una acción en beneficio de un objeto más, un objeto, una persona, Hinman, ¿ya? Por ejemplo, ¿a cuál? Realmente mi pregunta sería, pues, My Hinman, My Hinman, que vendría a denominarse a cuál. Pero ojo, estimados amigos, hay algo que aquí debemos entender, debemos conocer, es que esta pregunta nos pide como respuesta, ¿qué cosa nos está pidiendo? Nosotros, ¿ya? Realicemos una acción en beneficio de alguien, pero ese alguien aquí lo vamos a seleccionar. Por ejemplo, un sencillo ejemplo, aquí, hay 1000 personas o hay 100 personas, ya hay 100 personas y debo entregar eh, una bolsa de pan. Mira, ¿ya? Una bolsa de pan. Y yo le pregunto, de las 100 personas que tengo, yo tengo que elegir a quién, a cuál de ellos. Entonces yo digo, my, him, man. ¿Qué estoy diciendo? ¿A cuál? O sea, en este caso, sí o sí debo necesitar o debo utilizar una caracterización de una persona o una característica de una persona. Y aquí está, mire, el ejemplo está clarísimo. Yo para esto debo conocer un poquito más algunos recursos que vendría a ser en este caso, por ejemplo, una cualidad de la persona, una característica. Por ejemplo, digo, Hatun Runaman. Hatun Runaman, ¿qué estoy diciendo? Me estoy indicando al hombre grande. Esa es la idea. Maheman, ¿a cuál? Hatun Runaman. Esa sería mi respuesta. Puedo combinar un poquito más lo siguiente. Maheman Hosag. Maheman Hosag, ¿qué estoy diciendo en este caso? Maheman Hosag y Matajkeri. Diría, ¿a cuál daré? ¿O a cuál de ellos? ¿Ya? Más esto está referido un poco a objetos, pero muchas veces se utiliza con personas también. ¿A cuál daré? ¿Y cómo sería mi respuesta? En este caso, mi respuesta sería utilizando una cualidad. Yana Kahman podemos utilizar. O simplemente poner Yana eh, Achayo, mira, Achayo Runaman. Y siempre teniendo en cuenta
una característica que tiene esa persona. Mahiman Josaj, ¿a cuál daré? Yana Kahman. Puede ser, ¿eh? Al de negro podría ser esto. Al de negro, ¿ya? O Yana Pache Runama, que vendría a traducirse como al hombre, ¿ya? Hombre que tiene prenda negra. Prenda negra. O sea, esa es ese tipo de respuesta yo debo tener. Maijin manjosa jacaltare. Entonces, mira, te das cuenta, podemos utilizar ese tipo de respuestas. Por ejemplo, también puedes utilizar y decir, Maijin man aichata, ya, por ejemplo, un animal. Aljuman aichata, ¿qué cosa? Aichata para sa. Estoy preguntando, Maikin aljuman aichata karasa yau. ¿Y cómo sería mi respuesta? ¿Ya? Y aquí ya me está dando una idea. Maikin aljuman aichata karasa. Aquí me está pidiendo directamente qué es lo que voy a responder. Está preguntando, ¿a cuál de los perros voy a dar la carne? Y tú seleccionas. Yana aljuman aichata karanki. Ya está. Puedo plantear este tipo de respuestas. Yana aljuman aichata karanki. ¿Te das cuenta? Es posible esa respuesta. Mayren algo maichet haras. Aquí ya dice yana aljuman. Ya seleccioné. Puedo cambiar. Yura al Oman aichata aichata karanki. Ya está. Yura al Oman aichata karanki. También tenemos esa posibilidad. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, el Mairina es exclusivo para identificar o seleccionar a quién vamos a dar un cierto objeto o a quién vamos a afectar esa acción. ¿Entendido? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿No es cierto? Ya, que ahora llora algo. Entonces, podemos preguntar de esa manera, podemos preguntar de esa manera. ¿Ya? En algunos casos también utilizamos una pregunta, ¿eh? Que dice, Chai Aichata Maihin Man Hara Sag. También podemos utilizar. Chai Aichata Maihin Man Hara Sag. Aquí está, mira. ¿Y cómo yo respondo? Yo puedo responder de la siguiente manera. Chai Aichata Maihin Man Hara Sag. Chai Aichata. Yana Atukman Harangi. Ya está. Yana Atukman Harangi. Una manera de responder. También podemos utilizar preguntas en primera, segunda, tercera persona, como siempre hemos aprendido. Por ejemplo, puedo preguntar en tercera persona. Rolly, Ringman, ya, Ringman, Chai, Aichata, Aichata, Honki, ya. Rolly, Ringman, Chai, Aichata, Honki. Y Rolly me va a responder y me va a decir, Ñuja, Chai, Aichata, Amaima cosa. Mamaiman, puede ser, ¿eh? Mamaiman, Jos. Pero ojo, estimados amigos. Aquí hay algo que deben tener en cuenta, ¿eh? Si aquí dice, mira tu pregunta, Maijinman, aquí, Maijin. El Maijin nos da la idea de seleccionar de un grupo de personas. Si yo pongo aquí ñuja, chayachata, mamá y manjosa, aquí no estoy seleccionando de un grupo de personas. ¿Me entiendes? Para esto sí o sí debo tener una cualidad. ¿Ya? Por ejemplo, Rolly, Maiji, Manchayachat, Honki.
podría seleccionar no mamaiman. Esta expresión literalmente podría estar bien, no hachayachata mamaiman josa, pero no tiene coherencia con la pregunta. Porque aquí me está preguntando, Rolly, ¿a cuál? ¿Ya? Por eso, Maejin Runaman. Pero ojo, este Maejin siempre me va a exigir que esta persona tenga una cualidad. Y puedo decir, por ejemplo, no, esta pregunta no daría ahí, sino podría ser, Nuja, ¿a quién? Pongo una cualidad. Hatun, ¿ya? ¿Qué cosa? Hatun, al-Human, Husaj. En este caso sí tendría sentido. Pero a la respuesta que nos ha dado vuestra compañera, Ñoja, Chay, Aychata, Mamaiman, Husaj, aquí la pregunta para esto sería Piman, no Maijinman. Piman, Chay, Aychat, Honki, Chay, Aychata, Mamaiman, Husaj. ¿Me entiende? O sea, esto hay que saber diferenciar cuándo responder con este tipo de respuesta. Ñuja, chaychat, mama, y mocosa. Esta respuesta es exclusivo para el piman. Piman, chaychat, honki. Ñuja, chaychat, mama, y cosa. En ese caso sí se puede utilizar, más no en el otro caso. Cuando es Mairin, estimado, siempre, sí o sí, nos pide seleccionar de un grupo de personas, ¿ya? Por eso, por ejemplo, yo te digo, Mm, aquí, el Mairin es para decirte a cuál, o sea, para plantearte la pregunta a cuál. ¿A cuál? Este a cuál habla realmente de seleccionar a quién vas a dar o vas a seleccionar de un grupo. Entonces, Maejiman, ¿a cuál? Pero aquí hay varias personas que podrían ser, pero solo seleccionas uno que tenga una característica adecuada. ¿Ya? Esa es la diferencia, estimados amigos, y hay que entender. Ahora, regresando a nuestro libro, encontramos algo más. Mire, encontramos aquí. Maejiman. Maejiman más el verbo. Maejiman, ¿ya? Aquí dice. Rosa trabaja en un restaurante. Ya, mira, hemos puesto un contexto. Rosa trabaja en un restaurante. Su jefa le dice que reparta la sopa, pero Rosa ve muchos jóvenes. Entonces pregunta, mira, estamos dando un contexto. No es que cuando yo Maejiman dice, no es Piman, sino es Maejiman. Maejiman Harasaj, ¿a cuál voy a servir? Entonces, ¿cómo puedo responder? Hatun Waina. Puedo responder y puedo decir Hatun Wainama. Por ejemplo, mi respuesta en este caso, estimado, sería Maejiman Harasaj. Era aquí, mira. Ahora vamos a aumentar el tamaño. Un momento. Ya, mira. Mi respuesta podría ser Maejiman Harasaj. Y aquí puedo poner y decir, Hatun Huayna Man. ¿Por qué estoy poniendo Hatun Huayna? Porque estoy seleccionando de un grupo. Hay varios jóvenes. Y entonces, para yo servir, simplemente tengo que identificar a quién voy a servir. Huchuy Huaynama, puedo poner Huchuy Huaynama. Joven pequeño. Huira Huaynaman. ¿Ya? ¿A quién? Al joven gordo. Huayna man. Al joven gordito. Tuyo Huayna. Y puedo poner Tuyo Huayna. O sea, siempre vamos a tener que seleccionar a través de una característica o de una cualidad. ¿Me entiende? Para eso estamos utilizando una cualidad. Por ejemplo, Munay Wainaman, al joven que es guapo. Munay Wainaman. ¿Me entiende? Entonces, de todo un grupo de personas, estoy seleccionando uno en específico. ¿Ya? Entonces, estimados, ¿qué más podemos decir aquí? Mira, encontramos parte uno. Hatun Wainaman Harasa. No
es la expresión, por ejemplo, como dices, ¿eh? Aquí normalmente tú puedes utilizar la expresión de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, Wainaman, Wainaman, Karasa. Pero el profesor, la diferencia de esta expresión Wainaman Karasa que estoy poniendo aquí con la expresión Hatun Wainaman Karasa. Solo tiene una diferencia. La diferencia está en lo siguiente. Aquí tiene una cualidad. Hatun Wainam. En cambio, esta parte de arriba no tiene una cualidad, sino está hablando de manera general. Wainam Karasa, daré al joven, pero no me está explicando literalmente o no me está especificando a quién, sino de manera literal, general estoy dando. ¿No es cierto? Igual, y miren, Muna y Guaina Mangapasa. Si tú quieres utilizar aquí, en este espacio, por ejemplo, Muna y Guaina Mangapasa, puedes utilizar y decir, Guaina Mangapasa, Guaina Mangapasa. Igualito en este caso, estimado, cuando yo pongo Guaina Mangapasa, estoy hablando de manera general, llévale al joven, pero no estoy especificando a qué tipo de persona o a quién estoy llevando. Pero en cambio, cuando digo Muna y Guainama pasar, ya tengo un elemento que me ayuda a especificar y de elegir a quién, a cuál de ellos. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle de la pregunta Maijin. Por eso debes saber diferenciar lo siguiente. Maijin man con el Pima. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo utilizar, en este caso, personas? Sí puedo utilizar, pero ¿cómo? MyHiman. En este caso, con el MyHiman, debo tener es específico, ¿ya? Específico. En cambio, Piman viene a ser de manera general, ¿ya? Luego, aparte de ello, también el Maejinman se utiliza más con objetos, ¿ya? Y en algunos casos con personas, ¿ya? Objetos y personas. En cambio, el Piman es exclusivo para personas. Eso debes entender. Entonces, ¿cómo yo diferencio? Por ejemplo, si yo digo Piman, puedo poner mamá y man. Aquí estoy hablando de manera general, mamá y man, a mi mamá. O podría decir, por ejemplo, runaman, al hombre. O también con animales, al human. O sea, de manera general. Piman apas, al human. ¿Ya? Pero cuando a mí me preguntan con el man, me están preguntando de manera específica. Y podría decir, por ejemplo, si aquí ya me preguntaron, en este caso, aquí está un golo negrito, uy, ya, mira, ponemos aquí, aquí está de manera general. Si ya me preguntaron por Runaman, estoy hablando de algo general. Hatun Runaman. ¿Qué estoy diciendo? En este caso estoy diciendo al hombre gigante o grande. Ya estoy especificando. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, esa es la diferencia que debemos tener, ¿ya? Entonces, resolvamos algunos ejercicios que dicen, Yana Waina Man Rimasa, ¿está bien? No está bien esta oración, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tullu Waina Man Hilhasaj, eso sí está bien. Escribiré al hombre flaco. Aquí esto corrijan, por favor, este Hilhasaj es ya no es Hilhasaj. Le escribiré al joven delgado. Huch y Wainaman Willasaj. Le contaré al joven pequeño. ¿No es cierto? Y es muy distinto cuando dices, por ejemplo, Wainaman, Wainaman Willasaj. Es muy distinto. Wainaman Willasaj. Imaninant Kairigama. Wainaman Willasaj es contaré al joven. Contaré o le contaré al joven. Entonces, esa es la diferencia, estimados amigos, que hay que tener, ¿ya? Entonces, ya tenemos. Ahora, tenemos en el ejercicio 2, hablamos de
Completa las oraciones con el adjetivo adecuado. ¿Y cómo voy a completar? Aquí, mira, en este lado estamos poniendo algunas características. Simpático, grande, moreno, ¿qué más? Abajo dice fuerte, delgado, gordito, pequeño, simpático, alto, alegre. Entonces voy poniendo de acuerdo a la característica. Si aquí dice simpático, ¿cómo se dice simpático en quechua? A ver, simpático en quechua, ¿cómo mataré? Munay. Ya. Munay, güey. Simpático también puede ser Munay, ¿eh? Munay Wainaman Haras. Algunos utilizan y dicen Munaycha, ¿ya? Munaycha, pero más da Munay Wainaman, ¿ya? Por ejemplo, grande, Wainaman Apasa. Grande, ¿cómo se dice? Hatun. Hatun, ¿cierto? Y pongo aquí. Hatun Wainaman Apasa. ¿Entendido? Hatun Wainaman Apasa. Moreno, ¿cómo se dice en quechua? Moreno. Yana. 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 No sé. Yana Wainaman Apasa. Yana es. A ver. Moreno no sería. Yana. Soy Yana. Negro Más que sería todo, de llana. Yana, de frente, ¿eh? Alguna vez escuché Yana Chillo, ¿ya? Podría ser, ¿ya? Vamos, es que no todos siempre son, no hay términos específicos, ¿eh? Que podemos utilizar. Fuerte. ¿Cómo se dice fuerte en quechua? ¿Alguna vez han escuchado fuerte? Calpasapa. Calipa. Yunku. Calpasapa. Calpa, Calipa. calpasapa, ¿eh? Calpasapa. ¿Ya? Calpasapa, Guainaman, apas. ¿Qué significa Yanakara? Yanauya es, podemos decir Yanauya, ¿eh? Yanauya es cara negra. A ver, delgado. ¿Cómo sería delgado en Ñaño. quechua? Tuyo. Llanu. Tuyo. 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 ¿Por qué no puedo utilizar ñaño? Porque ñaño es delgado. Ñaño, por ejemplo, es más para objetos. ¿Ya? Ñaño, ñaño washka. Pero a una persona no le puede decir ñaño. Para jóvenes, para personas, si quiero decir delgado, me refiero a tuyo. ¿Ya? Tuyo, Guainama, Gelhaz. ¿Entendido? ¿Ya? Hijo, Entonces, profesor. podemos. Gordito. Huira. Ya. Gordo. Huira. Guainaman. Huirach. No. Wajaj. Es también este verbo hay que cambiar. Wajayas, ¿ya? Entonces tenemos aquí. Ya, Guainaman. No, esto me he equivocado. Guainaban era esto algunos. Ya, pero esto por favor hay que corregir. No hay puñosaj, macasaj, tampoco yanapasaj, tampoco cosisaj. Estos desde las 7 o desde las 6 hacia abajo es un poco raro. ¿Ya? No hay que considerar estos, por favor. Y a ver, vamos a poner estos, no hay que considerar todavía. ¿Ya? Lo dejamos así. Parte 3 dice, elige la opción correcta. Lee la pregunta y marca con un check la opción correcta, dice. Maijin manjarasaj. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ochaman, Giljaman, Wasiman, Munaywainaman. Munay Wainaman. Munay Wainam. Munaywainaman. Ya. Maijin man rimas, ¿a quién hablaré? Tuyo Wainam. Tuyo. ¿Tuyo? Wainama. Wainama. Esta pregunta también le falta coherencia. Vamos, parte 4, responde. Maijin man apasaj. ¿Cómo sería tu respuesta? A ver. Hatun. Maijin man apasaj. Hatun Wainaman. Hatun, Wainaman. runaman, Wainama. apa, Runaman apas. puedes utilizar, hatun runama apas. Ya puedes utilizar. Maijin manchurasaj, ¿a cuál pondré? Por ejemplo, imagínate que has comprado una ropa y dices, Yana al Homan, chu, rasaj. Ya está. Yana al Homan, chu, rasaj. ¿Entiendes, no es cierto? Huira Judeo Manchuras. Ajá. Maijin mancarasaj. Imagínate, ¿a quién le puede servir? A un animal puede servirle. ¿Eh? Maijin mancarasaj. Yuraj. Misiman. Imagínate que tienes. Yura Ya, Misiman. misiman. Karasa. Ya, yuraj, misiman. Jarasaj.
Maejeman Willasaj. ¿A cuál voy a contar? Puedo decir y decir. Huchuy. Huchuy. Huaynaman. Willasaj. Ya está. O sea, puedes responder así. Huchuy Huaynaman Willasaj. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos preguntitas para responder. ¿Entendido? ¿Ya? Esta también está un poco rara. Esta no hay que contestar todavía. ¿Ya? Porque no tiene coherencia. Yo sí puedo entender, pero algunos no van a entender. Se van a equivocar. Muy bien, ya tenemos. Walter, estimado Walter, vamos adelante. A ver, te escuchamos, Walter. Un favor, ¿podría volver al tema donde decía Chai Aicha Maiken Honky, por favor? Al ejemplo. ¿Esto? Sí. Ya, Ya. mire usted. Ya, ahí dice, ¿no? Cuando la compañera mencionó a mi mamá. Pero esa situación podría cambiar si es que por ahí cambio y digo, ¿no? Chai Aichata. Sí, y ahí podría poner un posesivo como voy a dar a la mamá de Juan, digamos. Chai Aichata Juanpa Munanangman cosas, algo así. Ah, claro. Ahí sí puede funcionar, ¿eh? Chay, Aichata, Juanpa, Juanpa. Mamán, Man, Jara, Ta. Ya está. Ahí sí Jarainti. funciona entonces. Aquí sí puede funcionar, ¿eh? Ahí sí normal funciona. ¿En qué situación? Cuando hablas de que esa persona es, pertenece, no es posesivo, sino un caso mm, de posesivo de una persona. Por ejemplo, ya vamos aquí. ¿Cómo puedo utilizar una persona aquí de frente? ¿Cómo? De la siguiente manera. Por ejemplo, Rolly, Chai, ¿ya? Sarata, Maijinman, Honky. Mira, Rolly, ese maíz, ¿a cuál vas a dar? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué podemos hacer? Mira, fíjate, dice, podemos poner lo siguiente. Rolly, Chai, Sarata, Maijinman, Honky. Te expliqué y te dije, seleccionando a una persona. Y podría ser Noja, Chai, Sarata, Yana, o por ejemplo, Hatun, Hatun es grande, Runaman, Kosa. Una manera de responder utilizando una característica. ¿Cuál es la característica? Que esta persona es grande. ¿Entendido? Ahora, puedo responder de otra manera, hablando del familiar de alguien, por ejemplo, o hablando del posesivo. Ñuja, Chay, Sarata, y voy a hablar de alguien. Juan, Juanpa, en este caso sí. ¿Por qué estoy utilizando el Juanpa? Juanpa es es el caso genitivo. Juanpa, el pa, literalmente, estimados amigos, aquí ponemos entre asteriscos, hablamos del caso pa. ¿Qué es el caso de preposición o del genitivo pa? Este genitivo indica la preposición de. Cuando digo Juanpa, estoy diciendo que es de Juan. ¿No es cierto? Ese es el caso. Y aquí estoy diciendo Juanpa. Ahora sí, de Juan, su mamá. Y pongo mamá. Su mamá, N. Esta N que estamos utilizando es para decir su mamá. Y hablamos también del caso posesivo. La N cumple la función de posesivo. ¿Cuál es el posesivo? Que se traduce como su. Ya está. Juanpa. ¿No es cierto? Juanpa, mamá, y recién pongo mamán, man. ¿Qué cosa? Jo, sa. Ya está. Así sí puede funcionar cuando son
posesivos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me han entendido, no es cierto? Entonces, podemos utilizar en este caso. ¿Alguna pregunta, duda o quieren que explique con otro ejemplo más? A ver, ¿otro Sí, ejemplo más tenemos? me quedó claro, profe, Haré. gracias. Chatawan, chatawan. Ya, bonito. Ya, mira, ojo, aquí va a poner. Se utiliza el caso genitivo. El caso genitivo es literalmente, tenemos dos opciones. El primer caso genitivo es el uso de la Q, que también se traduce como de. Por ejemplo, cuando utilizo Rolly y pongo una Q, Rolly, ¿ya? Eso se utiliza, pero con la nueva norma, ahora ya no se utiliza la Q, sino se utiliza la P. Y voy a decir Rolly, ¿qué significa? De Rolly. Algo propio que le pertenece a Rolly. ¿Me entiende? Y en caso de que una palabra termina en consonante, como aquí con N, se agrega el PA. Y cuando una palabra termina en vocal, se agrega la P. Por ejemplo, pongo aquí, Dina. Normalmente antes utilizábamos la Q y decíamos Dina, que era de Dina. Pero hay algo aquí. La norma actualmente ha cambiado y dice, ya no vas a utilizar la Q, vas a utilizar la P. Eso es lo que nos habla del caso genitivo. Esto es un caso genitivo, no es el posesivo en sí, sino es un caso genitivo de la preposición de, ¿ya? Que nos indica eso. Entonces, nosotros utilizamos y decimos, Dina, que estoy diciendo, que es propio, pertenece a Dina. Ese es el caso de la P, que es un caso del genitivo. Ahora, utilizamos la PA para hablar del caso genitivo, pero con una condición, que todas las palabras como atug, que terminan en Q, cuando terminan en consonante, siempre le agrego, ¿qué cosa? El PA, para decir que algo es de o del SOR. Es propio del SOR. ¿Me entiende? Entonces, ese es el caso genitivo. Ahora, ¿cómo yo utilizo el caso genitivo más un posesivo? Por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? Estoy diciendo, la mamá de Juan. Automáticamente aquí me encuentro con un genitivo. La mamá de Juan. La mamá de Juan. Y aquí, ¿ya? ¿Qué estamos hablando? La mamá ya nos está indicando, esta expresión nos está indicando un posesivo. La mamá de Juan. O si no quieres poner la mamá de Juan, puedes poner aquí, en vez de la mamá, puedes poner y decir su mamá de Juan. Ya que a veces no es tan correcto utilizar su mamá de Juan. Entonces, mira, fíjate, cuando ya tienes aquí su mamá de Juan, dos cosas. Primero tienes que colocar Juan. Juan. Y luego viene la preposición de. Te enseñé, cuando una palabra termina en consonante, le agregas el PA. PA. Juan, ¿no es cierto? Pa, agregamos. Ahora, recién estamos hablando de su mamá. Y pones ma. Y como aquí lleva su, ¿qué voy a poner? Pongo una N. Juanpa, mama. Ese es un caso genitivo. ¿Me entiende? Juanpa, mama. La mamá de Juan o su mamá de Juan. Estoy hablando de eso. Entonces, ¿ya?
¿Qué nos dice aquí? Mira, Rolly, Chaysarata, Maijin Manjonki. Me están preguntando, Rolly, ese maíz, ¿a cuál darás? Ahora, Rolly, primero, sin Chaysarat, sino de frente. Sarata, Maijin Manjonki. Es lo que nos dice, ¿eh? Rolly, Sarata, Maijin Manjonki. Me está preguntando, Rolly, ¿a cuál darás ese maíz? Y yo voy a decir, daré a la mamá de Juan. Muchas veces mi respuesta puede ser de la siguiente manera. Juanpa, ¿ya? Man. Puede ser mi respuesta directo de esta manera. Juanpa, mamá. Pero también puedes plantear tu respuesta y decir, ñuja, cha, o sarata, Juanpa, mamán, Josa. También podría ser una manera de responder. ¿Me entiende? Entonces, estimados, el caso genitivo hemos visto con mucha anterioridad, casi en las primeras clases, pero esta es la función del caso genitivo, ¿ya? Este fenómeno de hablar con doble posesivo suele ocurrir mucho aquí por la zona de Apurímac y siempre vas a encontrar, decir, de mi mamá su tío, de mi papá su hermano, ¿ya? Entonces suele utilizarse de manera frecuente. ¿Me han entendido esa parte? ¿Me han entendido? Haría. ¿Ya? Entonces suele utilizarse, sus estimados amigos, en este tipo de preguntas. Prima o Maijinman honki, mamá inman hosa. En este caso, la pregunta sería piman, ¿eh? Entonces, siempre hay que poner una característica, o en este caso hay que poner un caso de preposición, Juanpa, de Juan, Juanpa, mamán, majosa, ¿ya? Entonces, ya tenemos esa idea. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados? Cancho, tapuico, no manacho. No sería Juan, maestro. A ver, ¿cómo? Juanpa, mamán, Si tú le pones Juanpa, aquí la expresión varía. Por eso es importante, por ejemplo, estimados amigos, el uso correcto de conectores lógicos. Mira, vuestra compañera me dice Juanpa, mamánma. Y en este caso, cuando yo pongo aquí abajo, a ver, vamos a poner. Un momento, ya. Vamos a explicar. ¿Por qué yo pongo Juanpa? Porque esta es una preposición de Juan, su mamá, ¿ya? O a su mamá. Si yo pongo en este caso Juanpa, la expresión va variando. Este paj que estoy viendo, simplemente en este caso ya funciona como para Juan. Y mamán, man, ¿ya? ¿Cómo se traduciría? Como a su mamá. O sea, en este caso, mira, para Juan a su mamá. Ya no tiene sentido mi oración. Para Juan a su mamá. ¿Ya? O a su mamá para Juan. O sea, no tiene sentido. A su mamá para Juan. Mira, para Juan. Esta sería la traducción literal. A su mamá para Juan. Y este para simplemente sale de esto. Paj. Por eso es importante, estimados, saber diferenciar el uso de sufijos. ¿No es cierto? Entonces, aquí necesariamente cuando tú pones el pa, recién cambia de Juan a su mamá de Juan. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que debemos tener en el quechua, estimados. Ah, chaychata, necesito que quede bien grabado en vuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, amigos, ya tenemos esas preguntas y tengan en cuenta que el margen siempre nos va a pedir una característica, ¿ya? Utiliza adjetivos que nos puedan
ayudar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda? Walter, vamos, Walter. Te Hace escucho. algo breve, por favorcito. La diferencia entre cuándo puedo usar el will y el ni, eso no lo comprendo bien. Will y ni. Ya. Will y. Cuéntale. Ni. Dile. ¿Ya? Es la diferencia. Will y es contar, ¿eh? Will y contar o cuéntale. Va a depender, ¿eh? En este caso, will y es contar. ¿Por qué es contar? Por no contar de números, sino contar entre comillas, podría ser una historia, un cuento, un relato, ¿ya? Willy. En cambio, ni viene a ser de la expresión decir, el verbo decir. ¿Ya? No, Janisa, yo diré. No, Williasa, yo contaré. ¿Ya? Son dos cosas muy distintas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Y ya tenemos algunas más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos preguntar de esto? ¿Les falta algo más? ¿Ya? Por ejemplo, también aquí en el caso de estas preguntas, Juanpa Mamanma. Por ejemplo, aquí dice, Roli, Chaisarata Maijin Manjonki. Puedo utilizar una forma negativa. Por ejemplo, ¿cuál sería la forma negativa? Y ya sabemos que esta es una forma totalmente afirmativa. Ñuqa chaysarata hatun runaman qusaq. Hay una forma negativa. Puedo poner y decir, ñuqa chay sarata hatun runaman mana qusaq chu. Mira, en este caso estoy utilizando una forma negativa. Ñuqa chay sarata hatun runaman mana qusaq chu. También se puede utilizar. Mana qusaq, una expresión negativa. ¿Qué vendría a decir? Ñuqa chay sarata. Mayqinman qunki. Yo ese maíz no daré a ese hombre grande o no daré al hombre grande. Ya está. Mana qusaqchu. Igualito aquí puede funcionar, ¿eh? Ñuqa chay sarata Juanpa, ponemos Juanpa, man, igualito utilizamos. Mana, osaj, chu. Ya está. O sea, también el modo negativo podemos utilizar. Mana, aquí está, mana, más el chu. Mana, osaj, chu. Y ya tengo mi forma negativa. La forma negativa también se suele utilizar en un proceso de comunicativo, se utiliza de manera frecuente, porque no toda la vida hablamos de forma afirmativa. Por eso es que también se les da algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Entendido? Y ya tenemos algunas ideas claras. Puedes convertir todos en modo negativo. A ver, vamos, Walter. ¿Qué pregunta más tienes, Walter? Pero también se puede decir, digamos, si tenés una opción en que escojas entre muchas, pero al final dices, no quiero dar a nadie, también funcionaría ese caso, a nadie, o para nadie, algo así. Ya. En este caso, estimados amigos, hay una clase donde les he hablado de a nadie, para nadie, de nadie. ¿Se recuerdan, no es cierto? ¿Cómo yo decir para nadie, de nadie, de nada? Todo eso, ¿eh? ¿Cómo respondemos, eh? Aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Para esto, estimados amigos, utiliza la siguiente estructura. Mana, a mana le agregas el pronombre interrogativo, cualquier pronombre interrogativo de acuerdo a la pregunta,
le agregas el sufijo y le agregas al final obligatoriamente el tapas, ¿ya? O aquí, el pas, nada más. O sea, para decir de nadie, para nadie, con nadie, simplemente dos recursos. Mana más el pas. Estos dos recursos son obligatorios. Mana al inicio y el pas al final. Por ejemplo, yo quiero decir mana y pongo un pronombre interrogativo. Cualquier. El pronombre interrogativo pi. Pi. Ahora, dependiendo del sufijo, yo tengo aquí un grupo de sufijos. ¿Cuál es el grupo de sufijos que utilizo? Sabemos, ¿eh? El grupo de sufijos que utilizo, estimados amigos, en este caso, son los siguientes. A ver, vamos a poner. ¿Ya? A ver, vamos a poner. El grupo de sufijos que utilizamos nosotros de manera frecuente viene a ser, ¿cuáles son? ¿Ya? Nuestros sufijos son los siguientes. El ta, hay un momentito, ¿ya? Nuestros sufijos que utilizamos son el ta, el wan, todo, ¿ya? Ta se utiliza, a ver un momento, aquí estoy poniendo, mira, con color rojo, ¿ya? El ta, si yo utilizo el ta, utilizo el wan, utilizo el man, así sucesivamente. Cualquier una de los sufijos que utilizo, pongo aquí. Y pongo, por ejemplo, mana, pita, paz. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ah? Nadie. ¿No es cierto? Mana, pita, paz. Agarro el mana, pongo un pronombre interrogativo. Ima. ¿Ya? Ima. ¿Puedo utilizar el sufijo wan? Ima wan, paz. ¿Qué estoy diciendo? Con nada. ¿Te das cuenta? Mana, un pronombre interrogativo. Mai, por ejemplo, maipi, y le agrego paz. Mana maipipas, en ningún lugar. ¿Te das cuenta? Mana, pi, otra vez, y agrego el wan. Mana piwampas, ¿qué estoy diciendo? Con nadie. O sea, siempre se va a guiar con esta estructura. ¿Te das cuenta? O sea, aquí mira, estoy utilizando el mana, en todos los casos he utilizado para decir a nadie, con nadie, para nadie, de nadie, todo eso. Y aquí estoy utilizando el paz. El paz, el paz, el paz. Aquí está. Luego he utilizado un sufijo. Ta, wan, pi, wan. O sea, estos sufijos, ¿ya? Me orientan bastante. Y los que he utilizado aquí son los pronombres interrogativos. Mana pitapas, mana imawampas, mana maipipas, mana pi wampas. O sea, mira, te das cuenta. Se utiliza de esa manera. Hoy día hemos trabajado el maejin y pones mana, otra vez aquí, y pones maejin, maejin. Y ahora pongo el sufijo. Mana maejinta, paz. ¿Qué estoy diciendo? Ya mana maejinta, paz. A, ninguno. No. Y esta mana maejinta, paz. Por ejemplo, mana, mai, hin, wan, paz. Mira, mana mai hin, wan, paz. Estoy diciendo con ninguno. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y así vas utilizando para decir con nadie, en ningún lugar. Cuando te preguntan, puedes responder de esa manera. Solo tú tienes que responder de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo te pregunto, regresando a nuestros temas principales, Piwan tu sunki. Piwan tu sunki es la pregunta, ¿eh? ¿Con quién bailas? Yo quiero responder con nadie. ¿Con quién bailas? Entonces, si a mí han preguntado y me han dicho con quién bailas y yo no quiero dar información y quiero decir con nadie, simplemente aquí me doy cuenta de algo. El pronombre interrogativo más sufijo, aquí está. Pi, wan. Ya tengo.
¿Y qué nomás le voy a aumentar? ¿Con quién bailas? Yo quiero decir con nadie. Aquí agarro el mana. Luego de agarrar el mana que es un elemento que sí o sí tiene que ir, agrego el P1. Este P1 de aquí copio y lo pego. P1. Y aquí solo le agrego el pass. Mana P1 pass. ¿Qué estoy diciendo? Con nadie. Ya está. Con nadie. ¿Con quién bailas? Con nadie. Mana P1 pass. Por ejemplo, Pita, Yana, Panky. Esa es mi pregunta. Pita, Yana, Panky. Pita, Yana, Panky. Mi pregunta es, ¿a quién ayudas? ¿Cómo puedo responder? ¿A quién ayudas? Igualito, estimados amigos, en este caso. Me doy cuenta y digo, Pita Yanapanki. Y el pronombre interrogativo, lo único que tengo que identificar aquí es el pronombre interrogativo más su sufijo. Y aquí está, mira, el Pita Yanapanki. ¿Y cómo voy a responder? Simplemente, yo quiero decir a nadie. Entonces, agarro el mano, traigo el Pita y le agrego el pas. Mana Pita, pues. A nadie. Ya está. Recurso que he agregado. Mana, paz. Y el pita es el mismo. ¿No es cierto? Entonces, esas cositas o esos detallitos hay que conocer, estimados amigos, porque son muy primordiales para aprender el quechua. ¿Ya? Profe, volviendo a la pregunta con el Mike Henman, también podría ser, lo que iba yo es que si podría poner la palabra, o sea, la frase Mike Henmanpas, o sea, que diga no a cualquiera. O- Mm, claro. En este caso, también hay por ejemplo, en la oralidad se utiliza y de manera sarcástica o de manera un poco, ¿cómo te responde en el campo? No es sarcástico, sino de manera, como decimos en castellano, como quien te largue, a nadie. Suele utilizarse esta expresión. Pitapas. ¿Para qué utilice pitapas? Para decir a nadie. Esto más que todo se utiliza en la oralidad, ¿eh? Pitapas. A nadie, ¿ya? Suele utilizarse, y cuando yo te pregunto, ya, pita, ahí en la plancha, pita, paz, pueden responderte en oralidad. Entonces, es válido también, ¿ya? Hay cositas como estas que estamos viendo que suele pasar en el quechua, en el habla, ¿ya? En la materialización del lenguaje, suele variar varias cosas. Entonces, también puedes tener en cuenta. Profe, pero a ver, ¿Entendido? podría volver Mi líneas arriba, estimados, por favor, entonces, a ver, vamos. a la pregunta, sí, ahí está bien. No, lo que iba, digamos, usted una vez dijo que cuando utilizas el recurso, el ta o el one, utilizas en la pregunta, en la respuesta igual tienes que ponerlo, ¿no? El ta o el one, etc. En este caso estamos usando el Hengman, ¿verdad? Ujú, Entonces, entonces, ujú. acá también debería usarse lo mismo, ¿no? My Hangman, pues, algo así como a cualquiera, ¿no? De un grupo de personas, preguntas y al final dices, no quiero dar a nadie, no, no a nadie, no a cualquiera. Entonces, la pregunta era concreta si se podría usar el término My Mm. Hangman, pues, a cualquiera de todos ellos. Ah, claro. Sí, normal se utiliza. Ah, ya te entendí. Mira, tu pregunta es, My Hitman, por ejemplo, ya está bien. My Hitman a Panky, ¿ya? My Hitman a Panky. ¿A cuál llevas? Y tú decir cualquiera, tú puedes utilizar My Man Paz. El paz también tiene esa potestad solo cuando utilizas al final solo el paz, es a decir a cualquiera, ¿ya? También suele pasar con otros. Por ejemplo,
Yo te ponemos aquí, pita, ¿ya? Pita yanapanki. Pita yanapanki. Es mi pregunta, ¿ya? Y yo te puedo responder y decir, pita pas yana pasa. ¿Qué estoy diciendo? A cualquiera o a quien sea, ¿ya? Quien sea. Pita pas yana pasa. A quien sea. No me está determinando a una persona, sino me está dando de manera general. A quien sea ayudaré, pues. Pita pas yana pasa. No ganes ya checone. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, piwan puñunki. Piwan puñunki. Igualito aquí, mira, estoy utilizando el wan, piwan puñunki, ¿ya? Y aquí tú le respondes y dices, piwampas puñus, piwampas puñus. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ya? Dormiré con quien sea, con quien sea. O sea, no das una respuesta clara, ¿con quién vas a dormir? Sino siempre, dormiré con quien sea, piwampas puñus. Entonces, dos cosas muy interesantes. El pas, cuando va solito al final de un pronombre interrogativo, pi más el one, siempre no va a determinar directamente con quién, sino es una respuesta que dice, oye, con quien sea, a quien sea, para quien sea, donde sea, o sea, es una respuesta indefinida, que no nos define directamente cómo vamos a hacer, sino una respuesta que te deje en el aire, ¿eh? Entonces, eso también suele pasar en las diferentes preguntas, ¿ya? Y entonces, vamos, por ejemplo, aquí, my pipas, ¿ya? Por ejemplo, Maipi Tatusunki. ¿Dónde vas a bailar? Dice, Maipi Tusunki. Y yo puedo responder y decir, Maipipas Tosusaj. Esta Maipipas Tosusaj está diciendo, bailaré donde sea. No especifica un lugar. Y aquí mira, Maipi Tusunki, Maipipas Tosusaj. Ya está. Bailaré donde sea. ¿Entendido? Entonces, mira, muy buena pregunta que ha hecho su compañero y algunas respuestas estamos dando que van a ser muy importantes. ¿Entendido, estimados amigos? ¿Me han entendido? Ahí este tema es interesante, hay muchas cosas que aprendemos y vamos a poner en práctica más adelante. ¿Ya? Arincho, a no ser que haya una pregunta, duda, comentario, ¿ya? Para eso Chachi, sirve el paso. ¿Sí? Adelante. Chachi, la palabra o lo que está anchata es querer hacer más o de comer o De- eso. Claro, anchata normalmente es un intensificador, ¿eh? Anchata monakuiki. Anchata monakuiki. Te quiero demasiado, ¿ya? Te quiero demasiado. Pero esto va variando de acuerdo al verbo. Anchata monana. Monani. Quiero mucho. Podría ser, ¿eh? Quiero mucho. O también podría traducirse como deseo demasiado. Deseo demasiado. Anhelo demasiado. Anhelo bastante. O me gusta ser demasiado. Que intensifique la expresión. ¿Ya? Anjata. Chay. Creo que por hoy día nos quedamos aquí. Estamos en el libro 3 y la sesión 5. ¿Ya? Estimados amigos, gracias por participar y por hacer sus preguntas. Creo que hay muchas dudas que hemos resuelto esta noche. Gracias. Ya, pues con eso nos quedamos hoy día. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, estimados amigos. Chainaga. Lunes nos vemos. Topa Cosoña. Topa Cosoña. Chao, chao. Topa Cosoña.